hace todo el día y lo que debería hacer a partir del momento que se encuentra con un paciente que tiene una ecografía con esteatosis. Ahí por cualquier cosa está mi mail, así que si alguien desea por alguna consulta particular o algo de un paciente enviarme, encantado. Bueno, empezamos de lo más básico, que es para definir esteatosis. Cuando uno habla de esteatosis, lo primero que tiene que imaginarse es grasa en el hígado, por supuesto, y es más del 5% de grasa en los hepatocitos. Y acá surge el primer interrogante, porque uno se pregunta si decir un paciente que no tiene una biopsia hepática puede hablar de esteatosis. La verdad es que hoy a nadie se le ocurriría, solo para saber si un paciente tiene esteatosis, obviamente hacer una biopsia de hígado. Entonces el primer acercamiento que tenemos nosotros como médicos hepatólogos, gastroenterólogos o todo el equipo de salud que participa es la ecografía. La ecografía nosotros sabemos que detecta a partir de que hay un 20% de acumulación de grasa en el hígado, recién se vuelve como un método que puede detectar la presencia de esteatosis. Pero bueno, si uno busca las guías, obviamente se encuentra con esto, es que es el diagnóstico anatomopatológico. Hay que empezar a abrir las aguas y empezar a plantearse en realidad dos entidades que vienen siendo muy diferentes, que es la esteatosis que puede ser primaria o la esteatosis que puede ser secundaria a algo. Nos vamos a dirigir principalmente a la primaria, que es la que más van a ver en el consultorio y con las que más se deben encontrar, que son estos pacientes que tienen un síndrome metabólico, pero nunca hay que olvidarse que hay una causa de esteatosis que es secundaria, que principalmente lo que más comúnmente se ve son en pacientes que tienen hepatitis, por ejemplo, los pacientes con hepatitis C, no se conoce bien el mecanismo, pero se sabe que tienen más acumulación de grasa, o pacientes que toman alguna medicación. Lo que más comúnmente vemos en la práctica clínica es la amiodarona, el tamoxifeno. La mayoría de los pacientes con tamoxifeno tienen esteatosis, ¿sí? Y hay algunos otros fármacos como el metotrexato que también van a ver que tiene esteatosis. Pero bueno, nos vamos a dirigir principalmente a las causas primarias, que son estas causas asociadas al síndrome metabólico, ¿sí? Recuerden que para hablar de hígado graso, primero hay que diferenciar, aparte primaria y secundaria, algo que es muy importante. La primera pregunta que nos tenemos que hacer frente al paciente, si es, ¿esto es por alcohol o no es por alcohol? En líneas generales, lo que uno habla como hígado graso, como esteatohepatitis, se está refiriendo principalmente a estos pacientes que tienen esteatosis, tienen un síndrome metabólico o factores de riesgo o insulinoresistencia, pero no toman alcohol, ¿sí? Si el paciente toma alcohol, deja de ser lo que nosotros habitualmente conocemos como hígado graso no alcohólico o en su evolución como NASH, para denominarse como ASH. ¿Y cómo diferenciamos esto? Con una pregunta simple, que es calcular cuántos gramos de alcohol consume el paciente por día. Entonces lo primero que nos planteamos es preguntarle qué tipo de bebida consume, cada cuánto y qué consume, y uno fácilmente con un cálculo puede establecer la cantidad. El cálculo se hace con una fórmula simple, que es los mililitros, que es la cantidad de lo que toma, por 0,8, que es una variable, por los gramos de alcohol, supongamos el vino tiene entre 12 y 14 grados, dividido en 100, eso me da un número, ¿sí? Si ese número de gramos supera los 30 gramos en el hombre o los 20 gramos en la mujer, uno tiene que interpretar que la esteatosis es por alcohol. Y en realidad es el tratamiento más fácil, porque es el paciente, le suspendo el alcohol y controlo sus valores después de la suspensión del alcohol. La mayoría de los casos revierte cuando el paciente deja de consumir, incluso las alteraciones del hepatograma asociadas a esta mejoran francamente. Uno de los parámetros por ahí que medimos mucho nosotros en el consultorio es la gamma glutamil transpeptidasa. Les podría decir que si bien no es específica, es bastante sensible para esto, así que podría ser de utilidad en los pacientes con hepatopatía. Entonces, insisto lo mismo, vamos a hablar más que nada de lo que es hígado graso no alcohólico, que es lo más importante y es lo que está más en auge en este momento. Y esto, lo primero que hay que recordar es que la esteatosis hepática o el hígado graso no alcohólico es la manifestación hepática del síndrome metabólico. Entonces, vamos a ver que la gran mayoría de estos pacientes tienen un síndrome metabólico que está dado por obesidad, ¿sí? Principalmente esto lo vemos, no se hace midiendo el BMI, sino se hace midiendo el perímetro de cintura del paciente, más de 94 centímetros en el hombre, más de 88 en la mujer, que tenga dislipemia, que tenga más de 150 de triglicéridos, menos de 40 HDL, o el paciente que tiene hipertensión, más de 130, 80, o que está tratado para la hipertensión. Cuando el paciente tiene obesidad y reúne algunos de los otros criterios, uno está en condiciones de decir que tiene un síndrome metabólico, ¿sí?
¿Qué es lo importante de esto? Que además del riesgo metabólico que tienen para otras enfermedades como cardiovasculares, tienen mayor riesgo de tener fibrosis o progresión de su hepatopatía. Y son los pacientes que más comúnmente vemos después que en el seguimiento presentan cirrosis, incluso hepatocarcinoma. La fisiopatología lo vamos a hacer corto para no meternos tanto en esto y hacerlo un poco más práctico, pero fundamentalmente vean que la primera agresión que se ve tiene que ver con esto que es la resistencia a la insulina, esta incapacidad de alguno de los tejidos, como ser el músculo, el hígado, ¿sí?, para captar la insulina, lo que genera, digamos, tratando de hacer un mecanismo compensatorio, un aumento de la insulina, que trae aparejado este aumento de ácidos grasos y este depósito en el hígado, ¿sí? Y si ven abajo, donde dice, entre las líneas de puntos, pero en la parte inferior, que dice tejido normal, esteatosis, esteatohepatitis y cirrosis, empezamos a ver que hay un estadio evolutivo que se va dando, y ahí les marqué con rojo, resistencia a la insulina, que es lo común. Después hay un fenómeno de estrés oxidativo que puede dar inflamación, y después puede darse un fenómeno de fibrosis. Esto es un fenómeno evolutivo, y hay que tener en cuenta que esto no se da de un paciente con esteatosis, esteatopatitis y cirrosis, no se da en un término corto, sino que estamos hablando entre 10 y 15 años de promedio. La segunda pregunta que uno se hace, si es frecuente, ¿sí? Y esto solamente, acá los que les voy a remarcar, estos son datos de la guía europea, les recomiendo para leer la guía de la ISEL, que es la europea 2016, es por ahí la que reúne un poco, y es una buena revisión. Y van a ver también, me gustaría que vean como el segundo ítem, que el 7% de las personas con peso normal pueden tener esteatosis. Y esto es muy importante, porque se ha visto que ya no es solo la obesidad, no es solo el paciente con diabetes, sino un paciente con un peso normal y sin factores de riesgo puede tener, y acá hay una clara asociación genética también, algunos está en estudio, pero hay algunos genes como el PNAPL3 que se creen que son genes que nos predisponen a la esteatosis aún en pacientes que no tienen ningún antecedente o ningún factor de riesgo metabólico. Y acá viene uno de los confundidores más importantes que es lo que vemos en la práctica diaria, que a veces es la pregunta que nos hacen los clínicos, o decir, bueno, pero ¿tiene esteatosis o tiene NASH? O nos dicen, o nos presentan un paciente y nos dicen, paciente que tiene el NASH porque solo tiene esteatosis. No, son dos entidades totalmente diferentes que hay que saber diferenciar, porque tienen sobre todo una progresión distinta y tienen un pronóstico diferente. Entonces, la esteatosis es la que comúnmente conocemos como esteatosis simple. Es el paciente que lo único que tiene es grasa en el hígado, no tiene otra cosa más que grasa en el hígado. Y el NASH, que es esteatohepatitis no alcohólica, como la palabra lo dice, esteatohepatitis tiene inflamación, sí o sí tiene que tener inflamación, pero tiene dos características que son importantes. Una es la balonización, ¿sí?, que es este agrandamiento del citoplasma por una pérdida del citoesqueleto del hepatocito, y puede estar asociado o no a fibrosis. Entonces, lo repito porque esto por ahí es una de las cosas más importantes a marcar. Cuando uno habla de esteatosis, solo habla de grasa en el hígado. Cuando habla de esteatopatitis, hay inflamación, hay balonización de los hepatocitos, y puede o no tener fibrosis. En líneas generales nos podemos encontrar con cierto grado de fibrosis. Y eso es lo que es más importante que nosotros tenemos que determinar en nuestro paciente, y después vamos a ver cómo. Entonces, este cuadro es un poco de lo que hablábamos. Fíjense que entre esteatosis y esteatopatitis pueden haber entre 8 y 13 años de evolución, y fíjense que dice un 10 a 40%. Hay estudios por ahí o reportes nuestros en Argentina que hablan de un poco menos, más o menos en un 20, un 25% de los pacientes con esteatosis van a evolucionar a esteatopatitis. Como paso posterior la cirrosis, y después obviamente la muerte, el trasplante o el hepatocarcinoma como una complicación de la cirrosis. También en algunos trials más recientes se ha visto que hay pacientes que no tienen cirrosis, pero tienen un NASH evolucionado con fibrosis y pueden tener hepatocarcinoma, ¿sí? Entonces vamos a empezar a lo más práctico, que es decir, bueno, ¿cómo es el primer approach o qué es lo primero que hacemos con el paciente? Nos mandan un paciente que nos dicen que tiene esteatosis. No sabemos si es esteatosis simple, no sabemos si tiene NASH. Lo primero que uno tiene que ver es el laboratorio, ¿sí? La característica principal es que tenga algún cierto grado de aumento de las transaminasas, generalmente lo que predomina es TGP. En el alcohol una de las pautas que nos puede marcar que sea alcohol es que tenga un poco más de TGO, ¿sí? Y bueno, acá lo puse qué más pedirían, pero para hacerlo un poquito, después lo charlamos si quieren más al final, pero les voy dando un indicio, obviamente, que todo el perfil glucémico del paciente, por decir glucemia, hemoglobina glicosilada, un perfil lipídico, ¿sí? Nosotros pedimos también muchas veces ferritina como seguimiento del paciente, como un factor un tractante de fase aguda,
y es uno de los factores predictores de fibrosis también, ¿sí? Un proteinograma electroforético, y obviamente cuando uno se encuentra con una alteración del hepatograma en un paciente, por más que sepa que tiene esteatosis, tiene que hacer el resto de los estudios, pedir autoinmunidad, pedir serologías virales para hepatitis, y sobre todo sabiendo que hay algunas enfermedades como las hepatitis virales que se pueden asociar a esteatosis. Lo primero que veíamos esto, decíamos, bueno, la ecografía que tiene que ver con aumento de leucogenicidad, hoy digamos que es la prueba que deberíamos hacer inicialmente si sospechamos de esteatosis en un paciente, generalmente es lo que nos viene el paciente con esto, y si no, debería pedirlo. Supongamos que tengo un paciente con un síndrome metabólico o factor de riesgo de esteatosis, debería pedirle como médico, como clínico, hepatólogo o la especialidad que sea, debería pedirle una ecografía y tratar de constatar esta esteatosis. Fíjense la sensibilidad y especificidad, obviamente es muy operador dependiente, y como les decía al principio, solo se detecta cuando hay más de un 20% de la grasa. La tomografía de resonancia, obviamente que a nadie se le ocurriría pedir una resonancia o una tomografía para estudiar esteatosis, simplemente es que muchas veces los pacientes que van a ver en el consultorio, principalmente ustedes que hacen la parte de gastroenterología, por un dolor abdominal en estudio o por otra patología, podemos tener el hallazgo de esteatosis tanto en tomografía como resonancia. Entonces, la primera pregunta que uno se tiene que hacer cuando está con un paciente, dice, bueno, listo, perfecto, el paciente tiene esteatosis, independientemente si tiene factor de riesgo. La pregunta que uno se hace es decir, ¿tiene esteatohepatitis o tiene una esteatosis simple? Y acá viene, ¿por qué? Porque sabemos que estos pacientes con esteatohepatitis tienen más posibilidades de evolucionar hacia cirrosis, hacia hepatocarcinoma, y es lo que uno debería determinar. Entonces, si uno se pregunta primero qué es lo que debería hacer, no es la biopsia hepática, claramente, pero sí sabemos que es el gold standard. O sea, si tengo que determinar si el paciente tiene una esteatosis o esteatohepatitis, lo único que me puede decir fiablemente que lo tiene es la biopsia hepática. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las indicaciones de biopsia, pero les voy adelantando que la biopsia obviamente hepática se puede hacer por vía percutánea o por vía transyugular. ¿Cuál es la dificultad más grande que muchas veces se encuentra en la práctica clínica? Es que los pacientes que tienen hígado graso, un síndrome metabólico, tienen obesidad, se hace muy dificultoso por el panículo adiposo hacerles una biopsia percutánea y necesitamos hacerle una biopsia transyugular para tratar de saltear, por decirlo de alguna forma, el tejido adiposo y que la muestra no genere complicaciones y sea lo más fidedigna, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una limitación, pero si el tejido adiposo lo permite, obviamente que da por igual hacerle transyugular o hacerle una biopsia percutánea. Es más, le diría que es mejor una percutánea porque tiene mayor rédito diagnóstico por la cantidad de muestra que toma. Entonces, esto es más o menos para que tengan una idea. Yo les pongo, fíjense que pongo indicaciones de biopsia, le pongo entre comillas porque es muy importante diferenciar lo que dicen las guías de lo que es la práctica diaria, ¿sí? Pero si uno mirara las guías, dice, el paciente que tiene un síndrome metabólico completo o con esteatosis debería biopsiarse. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene mucho más riesgo de fibrosis que aquel que solo tiene una esteatosis simple, sin ninguna comorbilidad. Factores de riesgo y aumento de enzimas hepáticas. ¿Sí? Estos pacientes que tienen factores de riesgo, tienen esteatosis, tienen aumento de enzimas hepáticas, uno debería hacerle la biopsia, obviamente, siempre le digo lo mismo, hay que excluir el resto de las causas de alteración del hepatograma. Un paciente con BMI normal, pero tiene persistente aumento de enzimas hepáticas, ¿sí? Sobre todo estos pacientes que lo tenemos con esteatosis, alteración del hepatograma, sospechamos que puede tener una esteatohepatitis, tiene un BMI normal, no tiene factor de riesgo, pero el paciente no tenemos para hacerlo bajar de peso, hace actividad física y sigue teniendo aumento de las enzimas, el diagnóstico diferencial es la esteatohepatitis y uno debería biopsiarlo. Y muchos pacientes se hacen fibroscan, ¿sí? Ahora vamos a contar cuándo, pero es un acercamiento para medir el grado de fibrosis hepática aproximada de los pacientes que quiero hacer un intermedio, no quiero biopsiarlos, pero quiero ver si puedo tener una idea aproximada de la fibrosis, y me da un fibroscan de más de 6 kilopascales, puedo hacerle la biopsia hepática con tranquilidad. Y ahora vamos a ver unos scores que podemos calcular, si estos scores nos dan positivo, vamos a sospechar fibrosis y lo vamos a biopsiar. Entonces, ¿por qué? Hay una pregunta que siempre me hacen, es que, ¿por qué alguien biopsiaría a un paciente si hoy no hay una terapéutica específica para el hígado graso? Muchos me dicen, pero si le vas a hacer dieta y ejercicio, ¿no le vas a dar un fármaco específico que le cure la fibrosis o la esteatohepatitis? ¿Para qué lo biopsiarías? Bueno, una de las cosas, primero para hacer el diagnóstico. Fíjense que en la columna de ustedes de la izquierda, donde
dice, le da puntaje a si tiene esteatosis, a si tiene inflamación, a si tiene valorización, ¿sí? Y esto dar un puntaje, en líneas generales antes las guías más antiguas, y sigue apareciendo las de hoy, dice que con más de 5 de estos puntos en la biopsia uno puede considerar NASH. Hoy sabemos que en realidad está mal hacer el diagnóstico con esto, y que simplemente este score, que se llama score de NASH, nos permite tener en el paciente que está en un seguimiento y requiere volver a biopsiarse, una idea de la actividad inflamatoria que tiene, ¿sí? Pero esto hay que tratar de no repetirlo, un score de NASH de más de 5 no podemos decir que hace diagnóstico. Y por otro lado, la fibrosis, ¿sí? Grado 1, grado 2, grado 3, hasta grado 4, que es la cirrosis. Entonces, principalmente, si bien al paciente no le voy a poder hacer un tratamiento muy específico, ahora vamos a ver por qué, pero esto me va a permitir, no es lo mismo el paciente con esteatosis simple, que con esteatohepatitis, que un paciente con cirrosis, cambia el seguimiento, cambia la frecuencia, el monitoreo de las enzimas hepáticas, y cambia la posibilidad de que tenga alguna otra enfermedad concomitante. Entonces, va a ser muy importante ver en qué estadio está. Cuando le contamos esto a los pacientes siempre salen corriendo, claramente. Cuando le dicen, mira, tenés una esteatosis, alteración del hepatograma, hay que biopsiarte, el paciente generalmente sale corriendo. Entonces, como consejo siempre les digo lo mismo, en el primer acercamiento que tengan con el paciente, por más que sea hipertenso, diabético, obeso, alteración del hepatograma, y a usted no les queda una duda que hay que biopsiarlo, como consejo nunca en la primera consulta uno debería decirle al paciente que se va a biopsiar y seguirlo. ¿Qué podemos hacer en el mientras tanto? Hay métodos no invasivos que permiten dar una aproximación de si el paciente puede tener o no fibrosis hepática. Entonces, antes de someterle a una biopsia, una de las cosas que deberíamos hacer es hacer pruebas indirectas. Una de las más comunes, de las que son de las no invasivas, hay una que se llama NAFLD score, ahora la vamos a ver, y de las que no son invasivas, pero son de imágenes, está el FibroScan. O sea, hay un score que se llama score de NAFLD, que es score de hígado graso no alcohólico, y el FibroScan, ¿sí? Este se lo recomiendo que lo tengan a mano, en realidad uno lo entra por internet, se llama NAFLD Score, y este es un score que es muy fácil de hacer en el consultorio. Como ven, entran en esa página, pueden cargar los datos, como le da el BMI, si tiene diabetes, transaminasa, plaqueta y albúmina, calculan el score, y el score lo que les permite determinar es, según el valor, e incluso ahí aparece, se los marca abajo cuando lo calculan, es si el paciente tiene riesgo de tener fibrosis o no tiene riesgo de tener fibrosis. Y acá es sumamente útil porque tiene un valor predictivo negativo muy alto, de más del 90%, y lo bueno que tiene esto es que uno en el consultorio se sienta frente al paciente, carga los datos, le dice qué número tiene, qué riesgo de tener fibrosis tiene, y si no tiene fibrosis, el seguimiento será de una esteatosis común. Ahora, si tengo el score, me da para riesgo de fibrosis, ese paciente igualmente lo voy a tener que biopsiar. Entonces, con esto puede uno tener un acercamiento y empezar a decir, bueno, ¿lo mando a biopsiar o no lo mando a biopsiar al paciente? El FibroScan, que es la elastografía, también se puede hacer. Hoy la verdad que la mayoría de las obras sociales no lo están autorizando para esteatosis porque las guías no lo recomiendan como de primera línea, pero si tienen la oportunidad lo pueden hacer, el paciente lo puede pagar. Es una buena forma también de tener un acercamiento para ver si el paciente tiene fibrosis. ¿Cuáles son las limitaciones del FibroScan? Que los pacientes obesos por el tejido adiposo, uno no debería mandar a hacerlo porque no alcanza bien la onda, ¿sí? La onda vibratoria no puede atravesar el tejido adiposo y da falsos positivos. Los pacientes obviamente con cirrosis y ascitis tampoco se pueden hacer, ¿sí? Y otra cosa es que cuando hay un aumento de enzimas, por ejemplo, el paciente con esteatohepatitis puede darnos un falso positivo de fibrosis, entonces tampoco tiene indicación, o sea que está más limitado el FibroScan en eso. Para ponerlos en términos más prácticos, les muestro este algoritmo. Esto hay varias guías, que incluso guías nuestras que también se toman de este algoritmo para hacer el seguimiento y el diagnóstico. Y fíjense, si ven, lo primero dicen, paciente que tengo sospecha de esteatosis hepática. Le hago una ecografía, o lo encontré en tomografía de resonancia, lo que sea, pero principalmente si lo pido es una ecografía. Entonces lo que me tengo que preguntar es, ¿tiene el paciente ese factores de riesgo para tener una esteatohepatitis, un NASH o tener fibrosis? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Que tenga un síndrome metabólico completo, que tenga más de 60 años, que tenga familiares con factores de riesgo, o que tenga alguna enfermedad hepática avanzada de otro tipo. Entonces, si no tengo factores de riesgo, que es el paciente más común que ven ustedes en consultorio, es el manejo con dieta y ejercicio. Si tiene alteradas las transaminasas,
le hago una dieta, le hago un seguimiento de 6 a 12 meses, si mejora, perfecto, sigue en plan de dieta y ejercicio, y si no mejora, le voy a hacer una biopsia hepática porque necesito determinar el grado de fibrosis hepática y confirmar que realmente sea un NASH lo que le está dando la alteración del hepatógeno. Sí, eso sí no tenía factor de riesgo. Si tengo factor de riesgo, que es la columna de la izquierda, directamente voy a considerar pruebas no invasivas para el diagnóstico de fibrosis. Por ejemplo, lo que les contaba, que es el NAFLD score, este score que les mostraba recién en la computadora, o un FibroScan, y si esto me da positivo, al paciente lo voy a biopsiar, ¿sí? Lo biopsio sin ninguna duda porque tengo la sospecha de que tiene alta probabilidad de tener fibrosis. Obviamente que si estos estudios me dan para F3 o F4, por ahí no lo someto a la biopsia. Por ahí muchas veces cuando nos da F4, un fibroscan o un método indirecto, muchas veces lo que hacemos directamente a veces al paciente es pedirle una endoscopía y ver si tiene varices esofágica o no, para comprobar si tiene hipertensión portal, y le ahorro al paciente de biopsiarlo y muchos más pasos que siguen posterior. Entonces, para ir viendo la parte de tratamiento, y más que nada porque me gustaría más abrir las preguntas al tema que estarles dando más conceptos teóricos, pero en el tratamiento, no sé si alguien vio La Casa de Papel, el que no lo vio le cuento que es una banda que entra a robar a la casa de moneda y trata de reproducir dinero para vender, y tratan de hacer un plan maestro, ¿sí? Entonces uno cuando se pone un poco en este papel del profesor, cuando decide iniciar el tratamiento. ¿Y cuál es el problema? Que a veces uno por la obsesión, como en este caso para la banda era el dinero, para uno la obsesión es el hígado, es decir, ¿qué pasa con el hígado? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y uno se da cuenta que no, que el plan maestro no es dedicarse al hígado, sino entender que el paciente tiene otras comorbilidades, y acá viene el concepto más importante del hígado graso. El paciente con hígado graso, esteatosis, esteatopatitis, no se muere de cirrosis, no se muere de hígado graso, se muere por causas secundarias de la hipertensión, se muere por síndromes coronarios, se muere por complicaciones cardiovasculares en primer lugar. Entonces, yo para eso necesito varios protagonistas y necesito un equipo multidisciplinario, no alcanza con mirar solo el hígado. Ese paciente debería tener un clínico, debería pasar por el cardiólogo, debería pasar por el nutricionista, debería pasar por el diabetólogo si es diabético, y bueno, obviamente que los lugares que tienen hepatólogo, muchas veces este paciente nos derivan, y hay muchos lugares que no lo tienen y lo manejan con el gastroenterólogo, que está muy bien, pero deberíamos ser los ejes y tratar de dominar este equipo y asegurarnos que entre todos cumplamos con este plan maestro, que en realidad es evitar la progresión de la enfermedad. Entonces este es un journal de Pathology que salió hace 2 meses aproximadamente, y se trataba de esto principalmente, de estudios que decían de qué se mueren los pacientes con NASH. Y los pacientes con NASH no se mueren de cirrosis, como les decía recién. La primera causa de mortalidad del NASH es casi en un 40%, que tiene que ver con complicaciones cardiovasculares, ¿sí? Sobre todo con el infarto o arritmias. La segunda es el cáncer, ¿sí? Que no solo cáncer de hígado, cáncer de colon, cáncer de mama, tiene un aumento de todos los cánceres. Y en tercer lugar recién viene la cirrosis. Por eso lo más importante es que tenga una buena evaluación cardiológica, un buen ecodoppler cardíaco, un buen seguimiento por cardiología de estos pacientes. Como tratamiento hay 2 pilares básicos que son el descenso de peso, y aparte del descenso de peso, tiene que ver también la actividad física. El descenso de peso, fíjense, cuando el paciente desciende más del 5% del peso corporal, hay mejoría en la esteatosis. Cuando hay más del 7%, mejora la necroinflamación. Y este es un dato que se los pongo en rojo porque para mí es importantísimo. Cuando hay un descenso de más del 10% del peso corporal del paciente, hay resolución de NASH en el 90%, ¿sí? Miren lo importante que es esto, se resuelve solo bajando de peso. ¿Cuál es el problema de esto? Es que solo un 10% de estos pacientes va a lograr hacer este descenso del 10%. Ustedes deben tratar también con pacientes con obesidad y con diabetes y con varias comorbilidades, y sabrán lo difícil que es hacer la dieta, que cumpla la dieta, que pueda bajar de peso. Creo que lo más complejo es la conducta del paciente. Y en cuanto a la actividad física, obviamente evaluar que el paciente pueda hacer actividad física, y lo ideal es hacer actividades entre 30 minutos de actividad aeróbica, moderada 5 veces por semana. O sea que al paciente le dicen, bueno, usted 5 veces por semana va a caminar por lo menos 30 minutos, eso reduce en un más del 20% la grasa a nivel hepático, está estudiado. Con caminar alcanza y sobra para alcanzar estos objetivos, ¿sí? Y se sabe que aunque el paciente no reduzca el peso haciendo actividad física, el hecho solo de hacer ejercicio físico
genera resolución de NASH, genera resolución de esteatosis, así que hay que animarlo a que siga haciendo ejercicio. En cuanto a terapias, si agarramos la lista van a ver que hay más de 10 fármacos, ninguno está aprobado, los que más cerca están de cumplir con los objetivos de tratamiento son la pioglitazona, pero la pioglitazona es un fármaco que lo deberíamos usar solo en pacientes que tienen diabetes, y puede haber una resolución de NASH en 50%. Si ven otros estudios, les va a decir que no, la dosis de 30 miligramos día. En líneas generales, tratamos muchas veces de no usarlo porque está asociado a algunas otras complicaciones. Se habla de cáncer de vejiga en seguimiento a largo plazo, pacientes tienen mayor índice de ACV, entonces no han sido aprobados específicamente para el hígado graso, sino que han sido aprobados para la diabetes. Con la vitamina E pasa lo mismo, es un efecto Flavel para decir le damos a un hígado graso, sino que no está aprobada para esteatosis, pero se puede usar. Esto queda muy a criterio del médico tratante, si iniciarle pioglitazona o vitamina E, no se hace en cirrosis, solamente en pacientes que tienen esteatohepatitis pero no tienen cirrosis. Y como no hay seguridad de estas drogas a largo plazo y la efectividad es muy variada según los estudios que uno se miren, tienen algunos resultados promisorios, pero la verdad es que no tienen indicación de guía. Hoy no van a encontrar ninguna guía que diga que tienen que darle vitamina E o pioglitazona a un paciente, pero si ven que alguien lo hace, no está mal tampoco. A mí entender y a mí mi gusto personal, yo no trato a ningún paciente con pioglitazona y vitamina E, pero hay algunos centros que lo hacen. Como resumen de tratamiento, fíjense que obviamente la terapia la actividad física y el descenso de peso tiene que estar en todos los pacientes. La dieta y el ejercicio son efectivos, pero si alcanza el descenso por lo menos del 5% del peso. No lo nombré para no hacerlo largo, pero la cirugía bariátrica mejora significativamente o revierte el hígado graso. Esto está estudiado, son muchos pacientes obesos, no es una indicación, no es que el gimnasio es una indicación de cirugía bariátrica, pero esos pacientes que tienen obesidad, que tienen dificultad en bajar de peso y en conseguir los objetivos, se puede planificar. Ninguna terapia farmacológica fue aceptada por autoridades regulatorias, y si uno las indicara, como la vitamina E o la pioglitazona, deberían tener esteatohepatitis o por lo menos fibrosis. Para ir terminando, es dos preguntas, una que me hacen siempre, que es decir, ¿cómo lo sigo al paciente en el consultorio? Si el paciente tiene una esteatosis simple, sin factores de riesgo, no lo voy a biopsiar, no tiene comorbilidades, nada, lo puedo seguir cada 2 a 3 años. ¿Cómo? Con un hepatograma, con un control de peso, ¿sí? Pero no debería pedirle una ecografía de control. No se piden ecografías de control en ningún paciente con esteatosis simple porque no me aporta nada. Primero porque hay mucha variabilidad entre operador. No sirve que hoy me diga un paciente que tiene esteatosis severa en la ecografía y que le repita a los 2 o 3 años y me dice, esteatosis moderada no, porque a lo mejor cambia por el operador, porque no hay una escala para distinguirlo. Entonces, con que tenga una sola ecografía con esteatosis, a mí me alcanza y me sobra, y cada 2 o 3 años lo que puedo hacer es un seguimiento con hepatograma y controlando los factores de riesgo. Si el paciente tiene comprobado un NASH o fibrosis, el control debería ser anual. Esto dicen las guías, la verdad que uno en la práctica clínica, y lo hablo siempre con otros hepatólogos, el seguimiento lo hacemos cada 6 meses con hepatograma, ¿sí? Control de peso, control de diabetes y el resto de los factores de riesgo que vimos. Y los pacientes que tienen cirrosis por una esteatohepatitis, obviamente que se hace cada 6 meses, la importancia principal de esto es que estos pacientes sí van con ecografía, porque lo que hay que hacer es el screening cada 6 meses con ecografía de hepatocarcinoma, ¿sí? Y un concepto que les transmito, que no tiene tanto que ver con esto, pero es un error frecuente, es pedir de screening alfa-fetoproteína. Hoy se sabe que la alfa-fetoproteína no debe pedirse como screening, solamente con la ecografía alcanza, ¿sí? Y con que un paciente se haga, lo ideal, un Doppler hepático con una ecografía cada 6 meses, la verdad que achicamos mucho la posibilidad de encontrarnos con un hepatocarcinoma que no sea tratable. Y la biopsia, si al paciente lo biopsia, es otra duda, que dice, ¿lo biopsia al paciente cada cuánto? Y bueno, se estima que recién a los 5 años podría recién rebiopsiarse el paciente para ver si hay algún cambio, pero la verdad es que uno no hace biopsias seriadas en el paciente, pero bueno, está descrito en las guías europeas. ¿Qué debo controlar en el consultorio si tengo este paciente? Este es un checklist que lo fui pensando ahí, así que si se me olvida algo y a alguien se le ocurre, lo charlamos. Pero en líneas generales uno debería asegurarse que el paciente tenga el control cardiológico, que tenga el seguimiento por el nutricionista, peso y perímetro abdominal del paciente para ir viendo cómo va, si va aumentando de peso, más riesgo de fibrosis, que cumpla con la actividad física,
un hepatograma, el perfil lipídico, el índice de OMA. Acuérdense que el índice de OMA nos permite ver si el paciente tiene insulinoresistencia, que es el principal factor de riesgo para tener esteatosis, y cuando el paciente tiene un índice de OMA mayor a 2.5, puedo decir que este paciente tiene insulinoresistencia, que tiene esteatosis y muy probablemente con el tiempo tenga diabetes, hipertensión y el resto de los factores de riesgo. La ferritina es muy hablada, siempre decimos lo mismo, la ferritina es un reactante de fase aguda. No se asusten cuando la ferritina viene alta en los pacientes, porque suele ser algo bastante común. Por ejemplo, si le pidieran una eritrosedimentación, probablemente también le diera alta del paciente. Nos puede servir un poco como seguimiento también, esto no está estipulado, pero es bastante práctico. Y obviamente que lo que no hay que confundir es con una hemocromatosis, que es lo que primero uno por ahí podría pensar desde lo patológico en una alteración de hepatograma con ferritina alta, ¿sí? Hay que checar siempre vacunas con hepatitis A y B, esto obviamente que se hace en toda la población, pero con más razón con alguien que tiene esteatosis o esteatopatitis, porque se imaginarán que una hepatitis A o una hepatitis B sobre un hígado con esteatosis o fibrosis suele ser bastante caótico, así que hay que chequear con una IgG de A o con un anti-S para B. Y el screening de neoplasias, obviamente, esto independientemente de que lo haga el clínico, ¿sí? La próstata en el hombre, la mama en la mujer, y bueno, ustedes como gastroenterólogos principalmente, nunca olvidarse la colon, ustedes no se la van a olvidar, pero bueno, es una buena oportunidad, si lo ven solo por la estatosis, estar pendiente de eso, ¿sí? Y la ecografía, como les dije, la ecografía no es sumamente necesaria para esto. Bueno, era eso, la idea es darle por ahí algunas cosas que se hicieron muy teóricas, pero era para darle un marco más entendible, pero bueno, ese es el seguimiento y ese es el control que uno debería tener con el paciente. Creo que las dos claves son esas: diferenciar esteatosis de esteatopatitis o pacientes con fibrosis, a quién biopsio y a quién no, cómo es el seguimiento y cada cuánto lo cito al paciente y cuál es el equipo que participa. Creo que eso es lo más importante para tener en cuenta y que pueda hacer que pueda manejar cualquier paciente con esta patología.